Con el pasar del tiempo, de los años, he ido entendiendo cuando una persona me decía, es que eres muy complicada, porque yo estuve pensando que yo era una persona muy complicada para relacionarme, muy complicada al entenderme, que era difícil de amar, que era difícil de encontrar y relacionarme bien con la pareja o en general con ciertas personas y que tenía que estar cerrada. Pero realmente con todo lo que he ido estudiando, con toda la historia que les he venido contando en los 3 episodios pasados, donde hemos tocado ese tema de esas heridas y esas maletas tan grandes que uno se carga y que al final terminan siendo el resultado del por qué uno tiene ciertas relaciones de cierta forma, me di cuenta que no se trataba de un tema de que era difícil de amar, sino que era difícil de controlar. Bienvenido a La Oveja Negra. Este no es un podcast más de motivación con frases bonitas. Aquí vamos a cuestionarlo todo, tus creencias, tus excusas y hasta la idea de quién eres. Y si alguna vez sentiste que no encajabas, voy a mostrar por qué ese es tu mayor poder. Prepárate porque cada semana vas a salir de aquí con algo que te sacuda, te inspire y te dé ganas de comerte el mundo. Soy Sofía Saldarriaga y si eres una oveja negra, este es tu lugar. Si alguna vez alguien te ha dicho es que eres difícil, eres complicada o es que estás exigiendo demasiado, quédate porque este podcast te va a servir. Hay relaciones que lo marcan a uno en la historia. Hay relaciones que a medida que uno va avanzando, uno cree que ya superó, pero realmente uno no ha entrado a mirar qué residuos, qué cositas han quedado dentro de las emociones de uno. Hay una historia que yo les conté que es una historia muy difícil de una relación que yo tuve hace muchos años, prácticamente fue mi primera relación, donde yo salí traumada, literalmente traumada y cerrada, dura, con una coraza muy fuerte, un corazón muy endurecido por esta misma relación, por esta misma situación. Cuando yo me empecé a relacionar desde ahí, yo realmente no quería tener parejas. Yo realmente lo único que quería era estar bien, pasarla bien, disfrutar los momentos, disfrutar si conocía de alguien, pero no quería comprometerme porque quedé con esa sensación o desde toda esta historia que les he venido contando, las maletas que traemos, más esa situación y esa herida que no se había sanado o sí, como todos esos residuos que habían quedado allí, quedé pensando que yo, como si yo no mereciera ser amada, entre comillas, ¿sí? Como si yo no mereciera tener un amor real. Y cuando empecé a avanzar en relaciones o cuando ya fui creciendo, madurando y dije, bueno, yo sí quiero tener una relación estable, yo sí quiero un amor bonito, un amor que me quiera, yo sí quiero una persona que esté fielmente diciendo me la juego por esta mujer y la voy a dar toda, me enfrentaba con personas que tenían relaciones que estaban como en duda y venía repitiendo ese mismo caso, ¿no? Entonces era un hombre que estaba metido como en una relación o terminando una relación y yo, confiaba en esa palabra y me quedaba ahí esperando por un tiempo. Nos tocó pausar porque tocaron el timbre, pero ya volvimos. Entonces la cosa es que, a ver, ¿en qué habíamos quedado? Bueno, era así, como que yo no me daba hacia conectar de verdad con una relación sana y vivía todo el tiempo como en mí misma, pero no con la conciencia, sino viviendo en automático, viviendo como, no sé, pues así, hoy esto, en la noche tal vez salir, tal vez verme con mis amigos, con mis amigas, tal vez salir con alguien para conocer, pero no conectaba realmente ni entendía cómo estaba funcionando ni mi subconsciente, ni esa maleta que cargaba, ni mucho menos me interesaba conectar con personas. Lo que significa que inclusive yo estaba en un modo de ni siquiera disfrutarme de lo bueno. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado y tal vez muchas personas que me escuchen se puedan identificar, cuando uno está pasando un buen momento en su vida, en la parte profesional, en el negocio o en una relación, hay como esos pensamientos intrusivos que le llaman, donde uno piensa en qué momento se va a acabar esto.
¿En qué momento pasa, pum, lo que yo ya he pasado y se acaba esta felicidad tan grande? ¿O en qué momento llegan las vacas flacas, como dicen por ahí? ¿O en qué momento ya este man viene y me pone los cachos? ¿O en cachos en Colombia es me traiciona? ¿O en qué momento, no sé, algo malo sucede? Y al final uno ni vive el presente disfrutándose de lo bueno, y sí uno está pensando y cargándose al presente toda esa maleta que uno trae. Y eso tiene una explicación neurocientífica, o sea, es decir, nuestro cerebro aprendió a que como uno se tenía que valer por sí mismo, a que como uno de cierta forma creció en un ambiente hostil, difícil, donde uno tuvo que madurar rápido y donde uno tuvo que protegerse con una coraza, ser uno vulnerable, ser uno mismo, no era una opción, porque esa opción de ser tú misma no te iba a llevar hacia una buena relación, porque cuando lo fuiste te lastimaron, o cuando fuiste tú misma dentro de tu autenticidad, las cosas tal vez en algún momento no salieron como tú querías o con la expectativa de lo que querías. Entonces lo que hiciste fue que te pusiste una máscara y te pusiste una coraza para protegerlo, y es como tu sistema nervioso reacciona. Y sé que hay personas que están escuchando esta información, este podcast, que yo se los comparto con todo mi amor y con todo mi corazón, y que primero les agradezco mucho a cada y una de las personas que desde el episodio número 1 ha estado acompañando este camino tan bonito de aprendizaje, de desenvolverme, de madurez frente a una cámara, pero siempre entendiendo que hay información muy valiosa que he aprendido no solo en un libro, no solo en la certificación, sino también en mi experiencia, y que a través de la combinación de las dos herramientas o de los dos mundos, por así decirlo, del estudio y al mismo tiempo de la experiencia vivida, he logrado encontrar un camino para que las personas que se sientan identificadas, que estén pasando por situaciones donde no están felices, donde no se sienten tranquilas, donde la vida la sienten más pesada, puedan llegar acá a encontrar un refugio, a encontrar una forma diferente o una información diferente que vaya entrando a esos canales neuronales, a esos cerebros, y que pueda empezar a ver la vida de esta forma tan bonita como yo la he empezado a ver. Y sé, perdón, tengo gripa, y sé que hay personas que escuchan esto y que han sido esa segunda opción. Y cuando me refiero a esa segunda opción, me refiero a cuando se quedan esperando en relaciones donde no les están dando lo que se merece. ¿Por qué nos quedamos ahí? Porque no creemos que merecemos más. Porque no exigimos lo que nos corresponde por naturaleza. Y eso lo hablo en cualquiera de los dos sentidos, mujer o hombre, no importa. En algún momento, cuando tú decides quedarte ahí, en ese lugar donde te están poniendo como una segunda opción, es ahí donde tú estás dejando tu amor propio, tu autoestima. Porque estas dos palabras no significan uno arreglarse, verse bonito, ponerse uñas, maquillarse, no. El autoestima y el amor propio se ven reflejados en esos pasos o en esos pequeños pasos cuando vuelves a ti, cuando confías en tu merecimiento, en la capacidad tuya de exigir y de crear un mejor mundo aquí, en esta vida que te entregaron hoy. Y cuando entras en este ciclo, que no sabes cómo salir, que no sabes cómo va a terminar esta historia, porque tal vez entraste ya en una zona de confort. ¿Y qué pasa cuando uno entra en una zona de confort? Que el agua se estanca. Como yo siempre digo, una zona de confort es un charco estancado, es un tanque de agua estancado. ¿Qué pasa con un tanque de agua estancado? Que se llena de moscas, se pudre, le sale hierbas, le sale, bueno, esta cosita verde que le sale. La cosa es que se pudre, no fluye, no va para ningún lado. Y eso mismo pasa en las áreas de tu vida, cualquiera que sea, donde estés estancado. Y hoy justamente estaba escuchando un podcast que amo con todo mi corazón, que se llama ¿Qué haría Jesús? Yo soy católica
pero igual esto que yo les explico no tiene ni quiero obviamente entrar a influirte a ti sobre ninguna religión o sobre ninguna creencia. Simplemente trato de que a través de un entendimiento emocional y una conexión también con la ciencia y con la espiritualidad, tú puedas encontrar un camino donde puedas lograr encontrar esas soluciones para que vivas una mejor vida. El caso es que este podcast, justo hoy estaba hablando sobre esas 4 zonas en las que uno cae, que es la zona de confort y es este paso en donde tú te quedas ahí en ese estanque, en esa relación mediocre, en esa relación donde no ves camino, pero prefieres quedarte ahí porque te da miedo, que es la segunda parte. Cuando sientes miedo es cuando hay como esos 2 caminos, ¿no? Porque cuando sales de la zona de confort, ¿qué pasa? Que vas a sentir miedo, miedo a lo desconocido, miedo a no saber qué es lo que viene. Pero ten la certeza, te lo prometo, que cuando uno entra en ese miedo, cuando está en esos caminos donde hay miedo, el camino que está más allá te va a entregar una satisfacción y una alegría increíble, y cuando voltees a mirar atrás vas a decir, hice lo mejor que hubiera podido hacer, tomé la mejor decisión. Entonces, cuando pasas ese miedo, ese umbral del miedo, viene ¿qué? Cuando volteas a mirar atrás, ¿qué es? El aprendizaje. Ahí estás viendo todo ese camino que recorriste y aprendiendo de esa historia. Y estás diciendo, ok, ahora que aprendo esto, luego viene ¿qué? Cómo mejorarlo. ¿Cómo voy a lograr tener un mejor resultado? Si ya este camino que tomé, esta ruta me llevó a una relación estancada, donde yo no era la opción, donde yo era una opción, donde yo no era prioridad, donde yo me quedé en una zona de confort y doy ese salto al vacío con miedo, pero lo doy, y ahora estoy entonces aprendiendo esta lección que viene, pues entonces sigue siendo esa mejora continua, que es uno de los programas que yo hago, que se llama Kaizen, que es muy completo, diría yo, es muy completo el cambio porque no solo se mira un área, se miran muchas cosas allí, pero lo más importante es tú cómo puedes hacer ese 1% cada vez mejor, cómo puedes tú dentro de tu bioindividualidad, porque cada historia es diferente, cada persona tiene ritmos diferentes, y esto es algo que pega mucho a veces con el tema del crecimiento personal o con cosas de autoayuda, y es que si uno escucha, por ejemplo, a alguien como Brian Tracy, que me parece obviamente un hombre espléndido, genial con toda la historia que tiene, pero no deja de ser un hombre y no deja de entregar muchas cosas muy firmes a veces que uno como mujer, como mamá, en la rutina laboral o en el esquema que uno tiene, no se van a acomodar esos ritmos. Uno sí puede buscar esa forma de hacer un 1% mejor, pero entendiendo cuál es mi historia, cómo es mi bioindividualidad, qué puedo hacer yo en este esquema, en esta historia, en este relato, con esta maleta que traigo, en estos objetivos que quiero, en esa relación que quiero construir, y por qué me tomé el tiempo de hacer unos podcasts justamente solo hablando de relaciones, y es porque así uno no lo crea y así hayan personas que profesionalmente sean muy exitosas, pero si sus vidas se sienten vacías, se sienten solas, se sienten que les falta esa cerecita del postre, ahí está el tema de cómo trabajar esas relaciones, cómo entrar a mirar esas emociones, entrar a tener esa conciencia de que hay algo que está fallando, hay un área que uno está fallando, y que la idea no es que endurezcas tu corazón y pongas una coraza, sino que más bien te abras a nuevas opciones de cómo yo puedo sumarle un puntito a esta área para que esta área empiece a estar mejor. Y retomando el tema del por qué uno puede ser difícil de amar o difícil de llevar o difícil de tener una relación, es porque hay que entender dos cosas, un concepto y 2 caminos, y es cuál es la emoción que está detrás del acto, y es decir, cuando yo necesito o cuando yo elijo. Si yo elijo estar sola, esa es una elección de gusto, o si yo prefiero esconderme para no aprender la lección que pudo haber traído la historia y dejarme ahí endurecer el corazón y quedar en ese bloqueo, o construyo una relación desde la necesidad
y por ello también hay un resultado que no es positivo, porque cuando lo hacemos de la necesidad es de la ausencia de. O cuando nos tornamos hacia el no, yo no necesito tener a nadie porque yo soy total y completamente autosuficiente, o yo no necesito a nadie porque yo ya me construí en esto sola y no quiero pretender que alguien venga acá a quitarme lo que yo he construido, o cualquier que sea al final tu opinión y tu discurso. Al final lo estás haciendo es desde el miedo de no necesitar. Ese es el miedo, esa es la coraza que te pusiste para no necesitar. Que hay diferencia entre el yo elijo, entre yo prefiero. Y el otro tema es que no te culpes, no sientas vergüenza por haber tomado ciertas decisiones en tu pasado por información que al final no tenías. De esto se trata cuando tú llegas a alguien, a un especialista, a informarte con alguien que te pueda ayudar a salir de ese proceso. Porque uno muchas veces, si no es que casi siempre, no lo puede hacer solo. Y es lo mismo que pasa en un gimnasio, que uno va al gimnasio y uno va a hacer bíceps, tríceps, lo que sea, o uno está buscando cómo aprender una materia, un idioma, algo muy difícil. Claro, uno solo puede irlo trabajando, pero si uno quiere tener un resultado rápido, que es como nos gustan las cosas, nos gusta rápido. Estamos viviendo en una generación donde nos gusta tener todo a un clic. Ver un video que me explique absolutamente todo en 1 minuto, 30 segundos, porque ahora es el tema de los 30 segundos. Toda la información quiero consumírmela rápido en tanto tiempo. Y realmente el trabajo más fuerte está adentro de nosotros, está en nuestra cabeza, está en nuestras emociones. Nuestra cabeza me refiero a nuestra mente, nuestras emociones. Y mi misión, o con lo que me he conectado desde el día 1 cuando inicié todo este proyecto de ingeniería de bienestar, de unir la ingeniería, toda la experiencia y todas las herramientas que se utilizan en la industria, por así decirlo, para arreglar problemas, para solucionar defectos, para llegar a una causa, etcétera, unido a los temas emocionales, hábitos, rutinas, al ser humano, a este proceso productivo que tienes enfrente, porque esto es todo un proceso productivo. Me di cuenta que mi misión se volvió en llevarte a ti como ser humano a que a través del camino que llevemos juntos encuentres la mejor forma de tener la mejor existencia, las habilidades, las herramientas, todo para crecer, para que no te estanques, para que avances, para que construyas por ti, por tu bienestar, por todas esas áreas, porque no somos solo un cuerpo que vino acá a sentarse a trabajar y a vivir en esa rutina todos los días, porque somos todo un ecosistema que decidimos y que elegimos también vivir con amor, vivir con relaciones que nos nutran, que nos construyan, porque tu entorno sí influye en las decisiones que tomas. Con quien te rodeas, esto sí influye en el estilo de vida, en la calidad de vida que tengas. Entonces, pues esto finalmente es la oveja negra. Y son personas que han pasado, que yo creo que en la naturalidad de todo el ser humano está pasar por los challenges, por esos desafíos e ir encontrando esos caminos, que es lo que quiero irles mostrando ahora a través de este podcast, y es de todas las personas que nos rodean, que no necesariamente tiene que ser la persona más famosa quien viene a contarte una historia y a quien debas escuchar, sino que también encuentres dentro de la naturalidad de tu vecino, de tu amiga, de tu compañera del trabajo, de tu compañero del trabajo, de tu jefe, de todas las personas que te rodean, encuentres esa historia que lo hace la oveja o la hace la oveja negra, y es porque termina encontrando su propio camino que lo llevó a salir de ese desafío y a crecer. Bueno, creo que me extendí un poquito hoy, pero me ha encantado estar con ustedes nuevamente este martes. Estoy hablando como canditos. Nos vemos el próximo martes de la próxima semana con más información. Me encanta haberlos visto. Les pido encarecidamente que compartan este podcast, que si ven, si conocen, si escuchan a alguien que
que necesite, que esté pasando por un mal momento, que le compartan también esta información, porque es alguna o cierta forma cuando uno va compartiendo información que para uno ha sido útil o cosas que tal vez uno va escuchando y le van ayudando, todo eso termina regresando también a uno. Entonces, si uno da luz, la luz también regresa. La próxima semana les voy a tener una invitada especial, espero ya tener la lista, estoy preparando todo para tener la lista, para que la escuchen. Ella es una mujer increíble que yo sé que les va a encantar. Bueno, les mando un beso grande, nos vemos la próxima semana, bye bye.